El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. A todos ustedes son una vez más bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Palabra de Dios para tu vida, un espacio de estudio bíblico para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Damos gracias al Señor por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios y de permitirnos todos nosotros ser una vez más alimentados a través de ella, permitiéndonos de esa manera crecer cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa misma manera podamos cumplir con ese privilegio, con esa tarea maravillosa que se nos ha asignado, que se le ha asignado a la iglesia y nosotros como parte de ella, de darlo a conocer. Estamos entrando en la recta final del estudio que hemos iniciado sobre los 3 primeros capítulos del libro de Proverbios. Recordarán ustedes que durante estos últimos programas hemos venido nosotros trabajando, revisándolos versículo a versículo y escudriñando y sacando de cada uno de ellos lo que allí el Señor ha propuesto transmitir a nuestros corazones a través de su palabra. Poder revisar esos escenarios en donde Dios ha establecido que nosotros estemos, revisar aquellos en donde no deberíamos estar, las consecuencias de uno u otro escenario, pero ante todo el poder comprender con toda claridad que de Él, como lo menciona el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 2, verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, que es Él el que provee de sana doctrina, de sana sabiduría, a los rectos, y que Él es escudo a los que caminan rectamente. También debemos nosotros tener en cuenta lo que la palabra del Señor dice acá mismo en Proverbios, pero en el capítulo 1, verso 7, cuando menciona el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Leíamos este mismo versículo en la traducción al lenguaje actual, donde se menciona que el principio de la sabiduría es obedecer al Señor, que si alguien quiere ser sabio, comience por obedecer al Señor. Ya la tengo acá, voy a leerlo textualmente como dice el verso 7, en el capítulo 1, verso 7, dice así en esta traducción al lenguaje actual: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, porque la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. En el transcurso de estos programas y en la medida que hemos ido avanzando entonces versículo a versículo en estos primeros 3 capítulos del libro de Proverbios, no solamente rescatamos estos versículos que los estamos no rescatando, destacando mejor, hemos destacado estos versículos que son base fundamental para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Pero también debemos tener en cuenta que a partir de ello, es decir, a partir de que Dios es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor, y a partir de que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, de allí se desprenden entonces todas las cosas que nosotros hemos visto a lo largo de estos 3 primeros capítulos del libro de Proverbios, al punto de llegar al capítulo 3, verso 13,
que es el que nos ocupa en la noche de hoy. Capítulo 3, verso 13, que dice de la siguiente manera: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. En esta versión dice: Dios bendice al joven que actúa con sabiduría. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría. Nosotros hemos en algunas ocasiones, por el mismo ámbito, en ocasiones llamamos bendición o llamamos bienestar, lo vimos la semana anterior, o llamamos bendición, bienestar, a muchas cosas. Pero notamos nosotros que aquí la palabra del Señor nos dice que es que Dios bendice, la bendición que Dios trae sobre nuestras vidas, o que Dios llama bienaventurado a aquel que halla la sabiduría o a aquel que se conduce sabiamente y que obtiene la inteligencia, o que sus acciones evidencian inteligencia. Y esa inteligencia va más allá de, es inteligente para las artes, para las matemáticas. La inteligencia de la cual se está hablando acá es la inteligencia espiritual, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Es la que menciona precisamente el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1. Vamos a ir allí a leerlo rápidamente. Colosenses capítulo 1, verso 9, si no estoy mal. 1:9, cuando dice: Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vuelvo a leerlo. Pablo está orando por los hermanos que estaban en la ciudad de Colosas. Y él dice que su oración era una petición al Señor enfocada en que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Es decir, el propósito de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de sabiduría e inteligencia espiritual, eso tiene un propósito, y el propósito es para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis o para que andemos como es digno del Señor. Dios ha establecido y ha provisto todo lo necesario para que nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Nos ha dado a su Espíritu Santo, Él mora en nuestros corazones. Nos ha dado su palabra. La suma de ella es verdad, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Durante todos estos últimos programas hemos estado hablando acerca del libro de Proverbios, y nos damos cuenta nosotros cómo apenas en 3 capítulos que hemos podido nosotros revisar, se ha podido evidenciar con toda claridad quién es sabiduría, de dónde proviene la sabiduría y qué trae ella al hombre que a bien tiene atender a la sabiduría que proviene precisamente de Dios. Aquí dice que ora para que ellos sean llenos, número 1, del conocimiento de su voluntad, para que en esa llenura haya sabiduría e inteligencia espiritual, y de esa manera puedan vivir como es digno de hijos de Dios. Cualquiera podría preguntar entonces, ¿y cómo es vivir dignamente con respecto a ser hijo de Dios? Bien, eso es lo que nosotros hemos estado revisando, y no se trata de ningún escenario particular ni de estar rodeado de algunas cosas específicas, especiales, solo hechas para nosotros. No, se trata simple y llanamente de poder conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y vivir precisamente en esa voluntad que para nosotros es agradable y perfecta. Recuerden que hemos estado mencionando insistentemente Efesios 2:10 cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Es decir, la dignidad que nos acompaña como hijos de Dios se evidencia, se muestra no en lo que nos rodea, no en lo que tenemos, sino en lo que somos. Somos sus hijos, conocedores de la voluntad de Dios para nuestras vidas y con todo lo que necesitamos para caminar acorde a esa agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo la conocemos? A través de su palabra. Volvemos aquí al libro de Proverbios y comenzamos con este versículo, el versículo número 13, cuando dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Vamos a mirar por qué. Verso 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría y la inteligencia, de aquel hombre que es esforzado, valiente, perseverante siempre en hacer la voluntad de Dios y en conocer cada día la voluntad de Dios, obtiene sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice la palabra del Señor que eso es porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Recuerden ustedes también que en el capítulo 2, verso 2 de este mismo libro de Proverbios, dice lo siguiente: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nuestra riqueza es Él, nuestra riqueza es su palabra. Nuestra riqueza es la capacidad que tenemos por la vida del Espíritu que se nos ha impartido de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, de poder entender, de poder comprender y actuar consecuentemente a ese entendimiento que tenemos del Señor y de su voluntad, en qué escenarios podemos estar, en qué escenarios no debemos estar. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. No habrá pensamiento, deseo, por más profundo que sea del corazón del hombre y por más que piense obviamente en el bienestar propio de él, ninguno se podrá comparar con lo que Dios ha preparado para cada una de nuestras vidas. Recordemos que la palabra del Señor afirma: porque no se nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y nos concedió a su Hijo Jesucristo, y en él, dice la palabra, todas las cosas. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, dice la palabra del Señor, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Por eso hoy entendemos la afirmación que hace el apóstol Pablo cuando dice: en él estamos completos. El verso 16 dice lo siguiente: largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Ahí hay de todo, tenemos de todo. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, paz. Hablábamos de eso en programas anteriores, de cuál paz hace referencia. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, hablando de la sabiduría. Y bienaventurados son los que la retienen. Vamos a ver cómo dice en esta versión. Estamos en el verso 13, a partir del verso 13. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y de la plata. Es algo que Dios nos ha entregado para que le saquemos provecho. Y noten ustedes que si de Él proviene la sabiduría, Él es mismo sabiduría para nosotros. Veíamos nosotros también, vale la pena recordarlo, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, lo vimos también en programas anteriores, cuando dice
En la primera carta que se escribe a los Corintios, en el capítulo 1, verso 30, dice lo siguiente: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Noten ustedes entonces que es él sabiduría para nosotros y Él mora en nuestro corazón. Hemos sido nacidos de nuevo. La vida del Espíritu ha sido impartida en nuestros corazones. Es decir, el acceso a la sabiduría es algo que nos pertenece a nosotros. Dicho de otra manera, vivir nuestra vida por debajo del estándar que Dios ha establecido cuando nos dice que podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad, de sabiduría y de inteligencia espiritual para que vivamos como es digno de Él, como es digno de hijos de Dios. Vivir por debajo de ese estándar que Dios ha colocado es algo que no tiene presentación. Y es algo que nosotros hemos decidido adoptar cuando hemos decidido no adoptar los pensamientos y las palabras del Señor y de lo que Él espera que nosotros hagamos, procedamos, actuemos, conozcamos, cuando Él nos lo ha dado todo para que le conozcamos a Él. Sigue diciendo en esta versión: y el que saca de ella más provecho que del oro y de la plata. La sabiduría, verso 15, y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se les puede comparar. Por eso es que nosotros hemos insistido muchas veces en que no debe haber algo de mayor valor para nosotros que la palabra de Dios. No debe haber algo, actividad alguna, nosotros mismos inclusive, que quite el tiempo que deberíamos estar dedicando al estudio juicioso, dedicado, guiado por el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Por eso no debería haber absolutamente nada que quite ese espacio, ese escenario, ese tiempo, esa energía de poder estudiar juiciosamente, guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Porque dice aquí claramente que la sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se les puede comparar. No hay nada más valioso para nosotros que la capacidad que tenemos, el privilegio que tenemos por la vida del Espíritu que se nos ha impartido, de ser sabios e inteligentes espiritualmente. Por eso la palabra del Señor afirma que nosotros, los hijos de Dios, somos más sabios que los sabios de este mundo. Y lo he dicho en varias ocasiones, porque mientras que el sabio de este mundo es sabio porque ha sido capaz de conocer una parte, más que el promedio de todos los demás seres humanos, pero una parte de lo creado, nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Creador de todas las cosas. ¿Quién será más sabio entonces? ¿El que logra conocer una parte de lo creado o el que tiene la oportunidad de conocer, de vivir diariamente en esta vida orgánica que nos acompaña por el hecho de ser uno, el cuerpo, nosotros, la iglesia y la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo? A Él, que es el Creador de todas las cosas. ¿Quién será más sabio entonces? Tú eres sabio, tú eres sabia. Evidenciemos esa sabiduría, evidenciemos entonces esa inteligencia. Esa inteligencia viene precisamente a compararse con aquella capacidad que tenemos nosotros de administrar la sabiduría que se nos ha dado. Y todo ello va enfocado precisamente a que nosotros en nuestro diario y cotidiano vivir lo evidenciemos a Él, lo mostremos a Él, vivamos como Él dice que nosotros debemos vivir, y de esa manera estaremos nosotros dándonos el lugar, el honor y la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Sigue diciendo acá, verso 16, por un lado te dan larga vida, por el otro
buena fama y riquezas. Está todo ahí. Leíamos creo que no sé si no, 2 programas anteriores, leíamos en el capítulo 3, cuando comenzamos el capítulo 3, ya lo recuerdo, en el verso 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuándo va a pasar eso? Miremos desde el verso 2, desde el verso 1 inclusive, 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire que allí comienza todo, en no olvidarnos de su ley y guardar sus mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Deberá ser importante esto que el Señor menciona en varias ocasiones. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso es que podemos nosotros leer a partir del verso 13, cuando menciona bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque entre los beneficios que le trae al hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, es precisamente que por un lado te dan larga vida y por el otro buena fama y riquezas. Y hemos entendido que esta buena fama no es la fama que el mundo no está en Hollywood, no está en los Oscar, en los Grammy, no es esa la fama que Dios nos permite tener. Es la fama que nos da precisamente esta capacidad maravillosa de poder darlo a conocer a Él. El de poderle compartir a alguien de su grande amor para con nosotros. El de que cuando nos vean y nos lean a nosotros como las cartas abiertas y leídas por todos los hombres que somos, lean un solo nombre, Jesucristo. El único nombre que ha sido dado a los hombres en el cual el hombre puede ser salvo. Está todo allí. Por un lado te darán larga vida. ¿Cuánto es larga vida? ¿100? ¿90? No nos importa cuántos años. No es larga vida cantidad de años. Son los años que Dios se propuso entregarnos y que los viviremos intensamente, en el buen sentido de la palabra. Intensamente me refiero a haciendo cada día lo que Dios nos ha permitido realizar. Haciendo cada día las cosas a la manera de Dios. Esa es una manera intensa de vivir esta maravillosa vida que el Señor nos ha entregado. Haciendo cada día las cosas a la manera de Dios. Siendo un padre a la manera de Dios, un esposo a la manera de Dios, una esposa, una madre. Siendo un ciudadano a la manera de Dios, un profesional a la manera de Dios. Haciendo las cosas a la manera de Dios. Por eso es que por un lado tendremos larga vida y por el otro buena fama y riquezas. Y pues no podemos tapar el sol con un dedo. Riquezas son riquezas. Es decir, no estamos hablando de acumular. Recuerde que para nosotros la prosperidad y la riqueza no significa acumular. Significa que haya siempre lo suficiente. Es que haya siempre lo suficiente. Siempre habrá lo suficiente, porque nuestro corazón siempre se evidenciará contentamiento con lo que Dios ha provisto cada día para nosotros. ¿Qué más le pedimos a la vida? ¿Cuántas personas que teniéndolo todo terminan quitándose precisamente la vida porque no hayan satisfacción en ella, porque no le encuentran sentido a un día más de vida y prefieren cortar con aquello que disfrutar de ese día que Dios les ha entregado? Para nosotros no sucede de esa manera. ¿Por qué? Porque hemos hallado la sabiduría y hemos obtenido la inteligencia que proviene de Dios a través de su Espíritu Santo, alimentada a través de su palabra y permitiéndonos cada día conocer la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Verso 17, vamos hasta el 18, dice, qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Qué grato es seguir los consejos de Dios. Y recuerde que consejo de Dios no es, le sugiero que haga esto, como los consejos que nosotros damos, ¿no? No, simplemente es directriz, dirección. Dios va dirigiendo nuestros pasos. Por eso su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Va dirigiendo. Qué bueno. Qué grato es seguir. Y note que lo grato no es el consejo o no es la dirección de Dios hacia nosotros. Lo grato es seguir ese consejo, seguir esa dirección. Ahí es donde viene lo grato para nosotros, el bienestar para nosotros. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Por eso es que la palabra afirma, apartados de él, nada podemos hacer. Nada. Aparte de hacernos daño a nosotros mismos. Y termina diciendo el verso 18. Dios bendice al joven que ama la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Vamos a ver cómo dice aquí. En Reina Valera 60, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Vuelvo y leo acá, verso 18. Dios bendice al joven que ama la sabiduría. ¿Qué es lo que hace Dios con la persona que ama la sabiduría? La bendice. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios bendice al que ama la sabiduría. Dios bendice al que ama la sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Ella es nuestra vida. Recordarán ustedes, y termino con este pasaje que lo hemos mencionado en varias ocasiones, el Salmo número 1, pero lo voy a leer en esta traducción. Un segundo, por favor, lo buscamos. Salmo capítulo 1, donde dice lo siguiente, mírenlo. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Si ve que esto está vinculado con la palabra, nuestra bendición es la palabra de Dios, nuestra bendición es el consejo de Dios, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, su voluntad esa es nuestra bendición. Nosotros llamamos bendición frívolamente a muchas cosas, pero la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza con ella, es precisamente esta, el que podamos nosotros conocer su voluntad, el que de Él provenga para nosotros sabiduría, inteligencia espiritual, que de lo que realmente podamos ser llenos cada día sea del conocimiento de la voluntad de Dios para que vivamos como es digno de hijos de Dios, como es digno de Él. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian día y noche. ¿Cada cuánto, mis queridos? Día y noche. ¿Qué hacen con la palabra? La estudian. Me fascina este versículo. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, porque van a ser juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los santos o en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Creo que la diferencia es notoria. Creo que la diferencia es abismal. Creo que no podemos decir, ups, me equivoqué de camino. Ya, no, hay dos escenarios completamente distintos. El nuestro, el que nos pertenece a nosotros, es el de la sabiduría y la inteligencia. ¿Cuál sabiduría? La que proviene del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y repite nuevamente en el capítulo 2 de Proverbios, verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bien, así hemos llegado al final de este programa, Palabra de Dios para tu vida. Invitándoles nuevamente para el próximo miércoles 7 de la noche. A través de nuestro canal de YouTube encontrará allí
una emisión nueva cada miércoles 7 de la noche. Le invitamos no solamente a que la vea, a que comparta este estudio, a que comparta este enlace para que otras personas también lo puedan disfrutar, lo puedan ver como lo estamos haciendo nosotros y de esa manera también entonces su palabra siga corriendo libremente al interior de cada corazón. Bendiciones para todos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas con más sabiduría e inteligencia espiritual.